Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Me hubiera gustado poder hacer este vídeo de otra manera, pero la visita era guiada, así que hay muchas cosas que no pude hacer, aunque sí al final del vídeo os comentaré algunas que conseguí de forma un poco escondida. De hecho, estábamos bastante lejos, hasta el punto de que a veces no veíamos ni a la guía ni al resto de personas y teníamos que ir corriendo detrás de ellos, para poder explicaros un par de cosas que a lo mejor anecdóticas, que a lo mejor son un poco más extrañas o no. Eso, como siempre, decidís vosotros. Nada más entrar y empezar la visita, nos dicen que estamos andando sobre más de 100 cadáveres que fueron enterrados de cualquier manera debajo del pueblo. Belchite es sinónimo de masacre, de una historia fratricida que desgarró el transcurso de la guerra civil, de cómo los falangistas y la Guardia Civil, tras la sublevación franquista, apresaron al alcalde Mariano y a otras 170 personas de política izquierdista. Mariano Castillo, el alcalde, acabó con su vida. Los demás fueron fusilados. Un año más tarde, el 24 de agosto de 1937, los republicanos lanzaron una ofensiva total sobre el pueblo. 24.000 efectivos lo asediaron, frente a los poco más de 5, entre soldados nacionales y población local que lo defendía. Belchite pagó el precio de estar en el lugar equivocado. Los republicanos tenían al pueblo cercado, les bastaba con esperar varias semanas para que el hambre, la sed y las enfermedades hicieran el trabajo sucio. Pero tenían prisa y querían infligir una dura derrota al enemigo, y así enardecer a sus propios soldados, con la moral pisoteada tras varias derrotas dolorosas. Oficialmente, con la toma de Belchite, pretendían crear un cortafuegos, una trinchera que cortase el paso a los nacionales en su marcha inquebrantable hacia el norte. A Belchite le cayó encima el infierno. En total murieron 5.000 personas, entre las que por supuesto se encuentran civiles, mujeres y niños. En cierta parte de la calle, no pude grabarlo, una lástima, pero sí os puedo asegurar que hay 2 cruces en 2 baldosas de la acera del pueblo, que simbolizan dónde cayó una muchacha de 15 años. En la entrada del pueblo, en lo alto, había apostados soldados que disparaban a todo aquel que se acercara. Esta muchacha, salió con su padre del brazo y le dijo al padre que se quería cambiar de lado porque no se sentía cómoda. Al cambiarse de lado, la dispararon y cayó muerta en esas losetas donde su padre, cuando todo acabó, hizo 2 cruces, puesto que la enterró en el jardín, y cuando volvió después de abandonar el pueblo, por la guerra que hubo, al volver no encontró el cadáver de su hija, así que hizo esas 2 cruces para simbolizar la tumba de su hija. Se dice que varias veces se han encontrado psicofonías precisamente en ese punto, donde una niña no para de decir: estoy buscando a mi padre es constructor. Y efectivamente el padre sí era constructor. Esas psicofonías salieron en Cuarto Milenio, y también una vidente que fue al lugar fue la que empezó a decir y a contar esta historia. La guía nos asegura que ella en ningún momento le contó esta historia, y sin embargo la vidente la sabía. Pero también tengo que decir que si buscas por internet, la historia sale. Así que los que queráis creer que la vidente efectivamente en ese lugar intuyó a la niña y pudo comunicarse con ella, perfecto, pero que sepáis que la historia está en internet y se puede buscar. Como siempre, vuestra imaginación y vuestras ideas son libres y podéis pensar lo que queráis. Pero bueno, sigamos con Belchite y el infierno por el que pasó. El asedio fue monstruoso, por tierra y por aire. Un centenar de aviones, moscas y chatos, sobrenombre con el que se conocía a los cazas ligeros, empleados por los republicanos, bombardearon el pueblo con fiereza. Si os fijáis, hay casas totalmente y absolutamente derruidas. Los cañones machacaron las posiciones defensivas. Los combates comenzaron a librarse calle por calle, casa por casa. Los cadáveres se amontonaban y se pudrían, sofocados por el calor del verano. Franco prometió llevar refuerzos, pero estos nunca llegaron.
300 belchitanos y soldados nacionales se lanzaron a la desesperada en un intento de romper el cerco enemigo y huir del horror. Solo 80 alcanzaron Zaragoza y lograron huir. Entre estos muertos y espantos se erige la historia de Belchite. Belchite Viejo, que por cierto tiene forma rectangular, está totalmente rodeado de una valla. Solo es posible entrar, bueno, pues pagando por la visita guiada como hicimos nosotros, o bien saltando la valla, que obviamente no es la opción más legal ni la más cómoda. En esta calle que estáis viendo justamente ahora es donde nos asegura nuestra guía, y además nos muestra fotografías de su propio móvil, donde uno de los camarógrafos que acompañaban al equipo de Cuarto Milenio asegura que vio a 2 mujeres andando y que le estaban señalando. Dicen que era una persona muy escéptica y que no creen en esas cosas, y de hecho fue corriendo tras esas 2 mujeres, pero no logró encontrarlas, es como si se hubieran desvanecido. Lo curioso de este caso es que justo en esa esquina vivían 2 hermanas. Las hermanas se llamaban Paulina y Antonia, y no solo es que este camarógrafo las viera, sino que muchísima gente, los guardias de seguridad, por ejemplo, que se encargan de mantener el pueblo viejo de Belchite en buen estado y que no se cuele cualquier persona, también aseguran haberlas visto en varias ocasiones. Aquí fue una de las veces donde yo puse el Ghost Detector, y sí es verdad que vimos a una pequeña, a alguien, una mujer, que decía, cuando le preguntamos, decía, mi madre dice que soy una niña mala. Esto lo veréis al final del vídeo. Pero sí es verdad que las pocas ocasiones que pude captar, sí se captaron varias veces. No fue como en el pueblo anterior, que solo captamos como 2 a 3. Aquí era que cada vez que lo poníamos salía marcado que había algo. Pero como os digo, no se podía grabar, tenía que ser todo con mucho disimulo, y solo un par de veces que estábamos completamente solos logramos ponerlo, y por supuesto lo veréis al final del vídeo. Por otro lado tenemos la historia de la iglesia, que era donde se educaba y se intentaba proteger a los niños, donde se han grabado psicofonías. De hecho, en una parte del vídeo, si os fijáis bien, intentaré que en esa parte no haya ni siquiera la música de fondo, para que escuchéis bien, porque sí es cierto que grabando cerca de la iglesia se escuchan como a unos niños. No sé si es casualidad o cómo ha ocurrido, pero es cierto que una parte de nuestro vídeo se captan a unos niños. Y ella, de nuevo, antes de todo esto, nos enseñó las psicofonías de niños cantando una canción que les habían enseñado las monjas y que ellos solían cantar, y que, bueno, por lo visto fue bombardeada la iglesia y esos niños murieron. De hecho, varias veces nos dice que perfectamente parte del polvo que estamos pisando pueden ser los restos de los huesos de aquellas sepulturas. Al final del vídeo también veréis una enorme cruz metálica, donde por ejemplo el programa de Iker Jiménez aseguraba que todos los aparatos eléctricos fallaban, cámaras, linternas, cualquier tipo de luz, y que por eso estaba totalmente a oscuras. En mi caso, por lo menos, bueno, el del resto que estábamos, aquello no pasó. Sí es cierto que había zonas donde la cámara como que le costaba muchísimo enfocar, o enfocaba cosas que no debía, pero precisamente en esa zona no tuvimos ningún problema, ni con las linternas ni con ningún aparato electrónico. Y tampoco en este caso nuestra guía nos dijo que hubiera habido anteriormente algún tipo de problema. Pero en Cuarto Milenio, por lo visto, cuando estaban grabando, pues de nuevo hubo varias fallas, y la guía de aquel entonces les explicó que había una especie de campo electromagnético que hacía que cualquier tipo de aparato, como batería, pilas, cualquier tipo de aparato fallase. Obviamente los móviles no fallaron, pero sí que es cierto que en algunas partes quizás lo veis borroso, porque pese a que me tiraba mucho rato y estaba bien enfocado, y en otros sitios que hemos ido a oscuras nunca he tenido problemas para grabar, aquí sí que le costaba bastante, y había zonas donde literalmente era imposible lograr enfocar la cámara.
Por último, se cuentan bastantes más historias, como por ejemplo, en cierta parte del pueblo el suelo está muy rojizo y nuestra guía nos dice que posiblemente sea debido a que literalmente estamos andando sobre grandes cantidades de sangre que fueron derramadas en ese lugar. De todas maneras, yo os animo a todos los que podáis ir a Belchite, visitarlo, obviamente la visita nocturna. Os contarán mucha historia del pueblo, no tanto paranormal, si es lo que estáis buscando, no lo hay, pero sí te animan a que dejes tus propias cintas, o sea, tus propias grabadoras grabando y que luego pases a recogerlas. Pero como os digo, el pueblo hace un recorrido rectangular y al volver puedes recoger las cintas. Y captar psicofonías, si es que puedes. Algunas veces se captan, como en este vídeo he tenido yo la suerte de que se ha captado ahí algo extraño que no debería estar. Y bueno, si es verdad que el Ghost Detector, pese a que es una aplicación, yo creo, bastante falsa, pues sí es verdad que no paraba de captar cosas y me hubiera gustado que lo hubieseis podido ver vosotros mismos sin la necesidad de poner los pocos extractos donde mi marido y yo estábamos solos y podíamos captarlos. Sí es cierto que es un silencio sepulcral, sí es cierto que a veces, por ejemplo, los insectos actúan de una forma un poco extraña en el sentido de que parece que esquivan a algo que realmente no existe. Es algo también que la guía se lo dijimos y dijo que sí, efectivamente, a veces actuaban los insectos como si algo hubiera ahí y no podían pasar, pero realmente no hay nada. Como yo siempre os digo, esto puede ser incluso algo muy psicológico, que empieces a ver cosas donde no las hay, pero lo que no se puede negar es que sí, efectivamente pillamos niños. Obviamente no había niños en nuestra visita, había adolescentes, eso sí, pero no había niños pequeños y en la grabación se escuchan niños pequeños. Como os digo, será la parte donde no se escucha absolutamente nada de música y no se escuche absolutamente nada, simplemente ese sonido para ver si vosotros también, al igual que yo, que lo he puesto al máximo volumen para que se escuchara bien, escucháis como a unos niños, no sé si cantando o diciendo algo. Estos vídeos seguirán, a nosotros nos gusta muchísimo ir a pueblos abandonados, normalmente sin guía si es posible, pero si no, pues también con guía. Yo espero que estos vídeos os estén gustando, los estéis disfrutando y como siempre os digo, hacer la triada que es compartir, me gusta y suscribirte y también puedes hacerte miembro del canal para ayudarme a crecer y que yo pueda seguir creando contenido para todos vosotros. Ya sabéis que están mis redes sociales y mi canal secundario de cocina un poco abandonado, pero si me perdéis de vista es porque queréis, porque aquí hay contenido todos los días. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Es que no se ve, Cari. ¿No se ve mi pantalla? Se ve, pero no se ven las letras. Quita la luz. Mi madre dice que yo soy una chica mala.